Quetzalcóatl es una deidad precolombina relacionada con el viento y con la creación del mundo, entre otros muchos aspectos. La historia y los atributos de Quetzalcóatl varían entre civilizaciones y a lo largo de la historia, de modo que lo que vamos a ver es, como siempre, una reconstrucción lo más aproximada posible a todas las tradiciones, por lo que puede que no sea exactamente idéntica a la que tú ya conocieras, pero prefiero eso a quedarme incompleto teniendo que elegir entre una sola de todas las versiones de su historia. Sin más preámbulo, veamos toda la historia de Quetzalcóatl. En el principio, de entre el vacío intemporal, surgió, autocreándose, Ometeotl, el dios de la dualidad, una deidad andrógina que no era ni femenina ni masculina, sino ambas a la vez. Su aspecto masculino se llamaba Ometecutli y el femenino era Omecihualte. Para poner el universo en marcha, Ometeotl creó al dios Tonacatecutli y a la diosa Tonacacihuatl para que poblaran el mundo. Y estos descendieron hasta el lugar que más adelante sería conocido como Teotihuacán y tuvieron 4 hijos: Xipetotec, que nació rojo y sin piel; Tezcatlipoca, que nació negro con garras y colmillos de jaguar; Quetzalcóatl, que nació blanco con cabello rubio y ojos azules; y Huitzilopochtli, que nació azul con la mitad de su cuerpo descarnado. El mundo, no obstante, aún estaba sin forma y consistía solo en un gran océano abisal en el que únicamente habitaba un monstruoso y titánico ser llamado Zipactli. Este era un monstruo marino primitivo, en parte cocodrilo, en parte pez y en parte sapo, con género doble al igual que Ometeotl. En su aspecto femenino se le llamaba Zipactli, traducido aproximadamente como lagarto, y en su aspecto masculino se lo llamaba Tlaltecutli, el señor de la tierra. En cada una de sus articulaciones este ser tenía más ojos y más mandíbulas, dándole un aspecto incomprensiblemente horripilante y peligroso incluso para los dioses. Entonces Tezcatlipocla y Quetzalcóatl decidieron crear la tierra a partir de este ser, se transformaron en serpientes gigantes y de forma violenta atacaron al monstruo, atenazándolo con sus fauces desde los 2 extremos de su cuerpo hasta que la partieron por la mitad. Así, con una mitad de su cuerpo hicieron la tierra y con la otra hicieron el cielo, y usando 2 inmensos árboles mantuvieron separadas las 2 mitades. Otra cuestión fue la creación del tiempo, de la que se encargaron los dioses Oxomoco y Zipactonal, y con el consejo de Quetzalcóatl crearon el calendario mexica. Regresando ahora a la cuestión de los 4 hermanos, cada uno de los 4 reinaría sobre uno de los 4 puntos cardinales. En el norte reinaba Tezcatlipoca, el dios de la noche, el engaño, la hechicería y el juicio. En el sur Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En el este Xipetotec, el dios de la riqueza, el cultivo y la primavera. Y en el oeste Quetzalcóatl, el dios de la luz, la misericordia y el viento. Estos 4 dioses fueron los que finalmente crearon a todas las demás deidades, pusieron en orden el mundo y lo poblaron de vida. De este modo trajeron sobre el mundo a la primera especie humana, que era una raza de gigantes. Pero para que todo prosperara, el mundo necesitaba un sol, y solo un dios podía llegar a convertirse en el astro rey. Tezcatlipoca se adelantó a todos, ofreciéndose como aquel que regiría el mundo como sol. Pero al tratarse del dios de la noche y las tinieblas, su brillo era tenue como el de medio sol, y el mundo creció bajo un crepúsculo incesante que duró 676 años. Frente a este fracaso, Quetzalcóatl subió hacia los cielos para derrotar a su hermano y sustituirlo. Tras una dura batalla, Quetzalcóatl obtuvo la victoria, derribando a Tezcatlipoca con un garrote de piedra. Lleno de resentimiento, el dios de las sombras se transformó en un gran jaguar y, acompañado por una interminable jauría de jaguares, devoró a todos los gigantes que poblaban la tierra. Aún así, el nuevo mundo, con Quetzalcóatl haciendo el papel del sol, prosperó rápidamente y los dioses rehicieron a la humanidad, esta vez de estatura normal.
No obstante, estos humanos eran pérfidos y rebeldes, y se alejaron cada vez más de las creencias y enseñanzas de los dioses, haciéndose cada vez más corruptos. Tal fue su corrupción que esta raza acabó transformándose en una población de primates, o en otras versiones, fue el dios Tezcatlipoca quien los transformó para castigarles. Pero Quetzalcóatl, por el contrario, que era un dios misericordioso, aún amaba a esta raza por muy imperfecta que fuera, de modo que al verla transfigurada cayó del cielo provocando fuertes huracanes que arrasaron el mundo, poniendo fin a esta era. Era necesario levantar un tercer sol, y los dioses elegirían para esa tarea a Tlaloc, el dios de la lluvia. Rehicieron a la humanidad y esta vez era buena y servil. El mundo prosperó durante 364 años, pero transcurrido ese tiempo, Tezcatlipoca secuestró a la esposa de Tlaloc, Xochiquetzal, la diosa de la belleza y las flores, apartándola para siempre de su lado. El dolor de Tlaloc era tan intenso que ya no podía cumplir con sus deberes como el nuevo sol, y así sucedió que una gran sequía cayó sobre el mundo. Los humanos imploraron desesperadamente por lluvia, pero no obtuvieron nada, y la agonía de Tlaloc llegó a ser tan insoportable que para cuando terminó la sequía, en lugar de agua, llovió fuego del cielo, arrasando una vez más con toda la tierra. En otras versiones, fue el dios del fuego, Xiuhtecutli, quien provocó este cataclismo. En cualquier caso, el mundo quedó cubierto de magma y cenizas, pero los dioses trabajaron duro para hacer que la tierra renaciera. Le llegó entonces el turno a Chalchiuhtlicue, la nueva esposa de Tlaloc, de convertirse en el nuevo sol, que ya sería el cuarto. Ella fue una deidad amorosa que cuidó con esmero de la nueva humanidad, pero una vez más, Tezcatlipoca surgió para arruinar esta era, y acosó constantemente a la diosa, acusándola de ser una hipócrita impía que solamente fingía bondad para ganarse la adoración de los humanos. Chalchiuhtlicue quedó tan destrozada tras siglos de acoso que acabó llorando sangre durante 52 años, provocando una terrible inundación que ahogó a todos en la tierra. A estos humanos los dioses los transformaron en peces para que pudieran sobrevivir, pero una vez más el mundo había quedado despoblado y sin sol. Los dioses se reunieron en la oscuridad para elegir un nuevo sol, el cual habría de sacrificarse saltando a una gigantesca hoguera. El dios de la soberbia, Tezcatlipoca, se ofreció para alumbrar el mundo, pero el resto de dioses no estaban convencidos. Entonces repararon en un dios que no decía nada y trataba de pasar desapercibido. Se trataba de Nanahuatzin. Tenía el aspecto de un anciano enfermizo y su cuerpo estaba cubierto de llagas y tumores. Pero algo vieron en él que decidieron que sería el idóneo para ser sacrificado en la hoguera, y Nanahuatzin aceptó. Sin embargo, Tezcatlipoca no quería echarse atrás, de modo que ambos se presentaron frente a la hoguera para inmolarse. El primero en saltar fue el dios de la soberbia, pero en el último instante se arrepintió. Así hasta 4 veces, hasta que al final Nanahuatzin se acercó modestamente, cerró los ojos y se echó al fuego sin pensarlo 2 veces. Avergonzado por la valentía de su compañero, el dios de la soberbia saltó al fuego detrás de él. Cuando se hubieron consumido en las llamas, los demás dioses esperaron hasta que amaneciera, y entonces vieron surgir desde el este al nuevo astro rey, que era Nanahuatzin, en adelante conocido como Tonatiuh. Tras él surgió Tezcatlipoca, que ahora era la luna, pero era igual de brillante que el sol, tanto que los dioses se preguntaron si el calor de ambos no arrasaría de nuevo con la vida en el mundo, de modo que le lanzaron un conejo a la luna como si de un proyectil se tratase, para así herirle y que disminuyera su brillo, dejando una mancha oscura en su cara con la forma de un conejo. No obstante, poco a poco iban frenando su marcha sobre el cielo, por lo que los dioses tuvieron que sacrificar sus propias vidas para ofrecerse como una ofrenda de sangre que alimentara al sol. El dios del aire fue el elegido para llevar a cabo este sacrificio, y uno tras otros se fueron ofreciendo, todos excepto el dios Xolotl, quien corrió a esconderse primero entre el maíz, luego entre los magueyes y finalmente en el agua, transformándose en ajolote,
pero aún así lograron atraparle y sacrificarlo como a uno más. La luna permaneció inmóvil hasta que el sol se ocultó por el oeste, y solo entonces siguió su rumbo. Desde ese día, el sol alumbra el día y la luna ilumina la noche. Los nuevos humanos, que son la misma raza que habita la Tierra hasta el día de hoy, quedarían para siempre en deuda con los dioses. Y para evitar que los astros frenaran su marcha sobre el cielo, deberían ofrecerles regularmente sacrificios de sangre, pues de lo contrario, el mundo sería arrasado por un apocalíptico terremoto. Algunas leyendas explican que Quetzalcóatl estaba en contra del sacrificio humano, no obstante, mientras que otras lo describen practicándolo. Una noche, Tezcatlipoca emborrachó a Quetzalcóatl con pulque y lo engañó para que retozara con su hermana mayor, Quetzalpétlatl. A la mañana siguiente, Quetzalcóatl, sintiendo una vergüenza y arrepentimiento atroz, hizo que sus sirvientes le construyeran un cofre de piedra, lo adornaran con turquesas y luego, acostado sobre el cofre, se prendió fuego a sí mismo. Sus cenizas se elevaron hacia el cielo y luego su corazón las siguió, renaciendo así como el lucero de la mañana, en adelante llamado Tlahuizcalpantecutli. Hasta aquí la historia promedio del dios Quetzalcóatl, pero como dije al principio, existen otras versiones, especialmente cuando hablamos de su nacimiento. En una versión del mito, Quetzalcóatl nació de una diosa virgen llamada Chimalmán, a quien se le apareció en sueños el dios Ometeotl. En otra historia, nació de la diosa Coatlicue, y en otra versión fue, de nuevo, engendrado por Chimalmán, pero de esta otra manera. Resultó que el dios Mixcoatl, la serpiente de las nubes, vio a Chimalmán mientras cazaba en el valle y se enamoró de ella, pero ésta le rechazó numerosas veces, y el dios enojado le disparó 5 flechas, todas las cuales ella atrapó con su mano desnuda. A él le impresionó la habilidad de ella y a ella le impresionó la osadía de él, y finalmente ambos se casaron, pero no fueron capaces de concebir hijos. Entonces los dioses aconsejaron a Chimalmán que se tragara una pequeña piedra preciosa, tras lo cual sería capaz de quedarse embarazada. Y en efecto, así fue, aunque Chimalmán murió al dar a luz a su hijo, que sería Quetzalcóatl. El árbol genealógico de Quetzalcóatl quedaría aproximadamente así, con Ometeotl siendo su abuelo, Tonacatecutli y Tonacacihuatl siendo sus padres, Chipetotec, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli sus hermanos, accesoriamente Quetzalpétlatl sería su hermana y, hasta donde sabemos, no tendría hijos. El nombre Quetzalcóatl proviene del idioma nahuatl y significa algo así como serpiente de plumas preciosas. En el área maya era aproximadamente equivalente a Cuculcán y Gucumatz, nombres que podrían traducirse como serpiente emplumada en ambos casos. Además, se le llamaría Tlahuizcalpantecutli, tras su muerte y renacimiento, como estrella del alba. Y por último, tendría un aspecto más, aparte del habitual, como dios del viento, en el que se le llamaría Ejecatl. A Quetzalcóatl se lo relaciona con el planeta Venus, debido a la importancia de este planeta como señal del inicio de la temporada de lluvias. Es patrón de los comerciantes, las artes, la artesanía, el conocimiento y el aprendizaje, además de ser el dios patrón del sacerdocio azteca. Quetzalcóatl lleva alrededor de su cuello la Ejecacozcatl, la joya del viento en espiral. Este talismán es una caracola cortada transversalmente y se cree que simboliza o le otorgaba su poder sobre los huracanes. Por último, hablemos de los sincretismos de esta figura. Uno muy llamativo es el sincretismo entre Jesucristo y Quetzalcóatl, teorizado por algunos cultos neoindigenistas y posiblemente iniciado por los mormones. Según el Libro de Mormón, Jesucristo resucitado descendió del cielo y visitó a los pueblos del continente americano poco después de su resurrección. Y basándose en esto, algunos mormones creen que Quetzalcóatl era Jesucristo siendo malinterpretado por las culturas precolombinas. Aunque para la mayoría de mormones no existe ninguna conexión entre Quetzalcóatl y Jesucristo, y esto sería solo algo minoritario. Un tema que nunca falta en la conversación es el hecho histórico de que confundieran al conquistador Hernán Cortés con Quetzalcóatl.
Hablemos de esto. Popularmente se cree que el emperador azteca Moctezuma II creyó que el desembarco de Hernán Cortés en 1519 era el regreso profetizado de Quetzalcóatl. Algunos historiadores debaten que declaró esto por motivos políticos y otros que lo creía genuinamente dado el gran choque cultural entre ambas civilizaciones. Sin embargo, muchos otros historiadores sostienen que no existe suficiente evidencia de que esto sucediera así, y que la mayoría de los documentos que exponen tales teorías fueron de origen español, por lo que teorizan que esta confusión de Cortés y sus tropas con Quetzalcóatl y su séquito fue algo promovido por los propios españoles para facilitar su conquista. No obstante, que esto hubiera sido una iniciativa española es extremadamente poco probable, porque los primeros conquistadores españoles no tenían aún ni la capacidad ni los conocimientos suficientes acerca de aquellas culturas como para urdir este sincretismo. De modo que, si esto sucedió así, en todo caso la idea les habría sido dada o bien por nativos que quisieran derrocar al imperio azteca aprovechando esta narrativa, o bien por nativos que genuinamente creyeran que Cortés era Quetzalcóatl, tanto si fue el propio Moctezuma quien lo dijo como si fue cualquier otro. Fuera como fuese, aunque esa conexión tan esperpéntica está ahí, lo más seguro es que nunca sabremos con certeza qué es lo que pasó ni cómo surgió exactamente. Algo no tan conocido es que algunos franciscanos, como Toribio de Benavente, vieron elementos parecidos al cristianismo en las religiones precolombinas, y por ello creyeron que Mesoamérica había sido evangelizada antes de la llegada de los españoles por el apóstol Tomás en persona, ya que, según la leyenda, este había ido a predicar más allá del Ganges, sin especificar mucho más, así que podría haber acabado en cualquier sitio. Allí, por ejemplo. Los franciscanos entonces teorizaron que ese Quetzalcóatl del que hablaban aquellas gentes debía ser en realidad el apóstol Tomás. Sincretismos aparte, la figura de Quetzalcóatl ha demostrado estar tan bien arraigada en las culturas precolombinas y ser un mito tan popular que logró sobrevivir a todo intento cristiano por asimilarlo, y ha continuado hasta nuestros días como una de las deidades más conocidas del mundo.